Alfabeto hindi. Vocales. Este es el primer alfabeto de hindi. Este es el primer alfabeto de hindi. El nombre de el alfabeto es A. 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 El nombre del alfabeto es A. A. A para anar. A para anar. Anar. Anar significa granada. Anar significa granada. Escribimos A esta manera. A. 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 A para anar. Anar significa granada. Granada. El nombre del alfabeto es A. El nombre del alfabeto es A. A. A para am. Am. Am significa mango. Am significa mango. A. A para am. Am significa mango. Escribimos A esta manera. A. 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 A para am. Am significa mango. El nombre del alfabeto es I. 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 I para imli. I para imli. Imli. Imli significa tamarindo. Imli significa tamarindo. Tamarindo. Imli significa tamarindo. Escribimos I esta manera. I. I. I para imli. Imli significa tamarindo. Imli significa tamarindo. Escribimos I esta manera. I. El nombre del alfabeto es I. 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 I para ik. 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 Ik significa caña de azúcar. I significa caña de azúcar. Escribimos I esta manera. I. 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 El nombre del alfabeto es U. U. U para ullu. Ullu. Ullu.
Ulu significa búho, búho, búho. Ulu significa búho, búho. U para ulu. Ulu significa búho, búho. Escribimos U esta manera. U, U. Ulu. Ulu significa búho, búho. El nombre del alfabeto es U, U, U. U para un, un. U para un. Un significa lana. Un significa lana. Escribimos U de esta manera. U, U. U para un. Un significa lana. Escribimos U de esta manera. U, 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 U. Este es U y este es U, U. Ri, Ri. El nombre de alfabeto es Ri, Ri. Ri para Ritu, Ritu. Ritu significa temporada. Ritu significa temporada. Ri, Ri para Ritu. Ritu significa temporada. Escribimos Ri de esta manera. Ri, Ri, Ri. El nombre del alfabeto es E. 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 E para Eri. 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 Eri significa tacón. Eri significa tacón. Escribimos E de esta manera. E. E. E para Eri. 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 Eri significa tacón. Tacón. Escribimos E de esta manera. E. El nombre del alfabeto es AE. 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 AE para Aenak. Aenak. AE para Aenak. Aenak significa gafas. Aenak significa gafas. Gafas. Escribimos AE de esta manera. AE. AE. AE para Aenak. Aenak significa gafas. Escribimos AE de esta manera. AE. O. El nombre del alfabeto es O. 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 O para os. O para os. O significa rocio. O significa rocio. Escribimos O de esta manera. O.
O. O para os. Os significa rocío. Escribimos O esta manera. O. 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 El nombre del alfabeto es O. O. O para Aurat. O para Aurat. Aurat significa mujer. Aurat significa mujer. Escribimos O esta manera. O. O. O para Aurat. Aurat significa mujer. Escribimos O esta manera. An. El nombre del alfabeto es An. An. An para angur. Angur. An para angur. Angur significa uva o uvas. Angur. Angur significa uva o uvas. Escribimos an esta manera. An. An. An para angur. Angur significa uva o uvas. Escribimos an esta manera. Aprenderemos los alfabetos restantes más adelante. Aprenderemos los alfabetos restantes más adelante. Gracias.